La Lima que conocemos hoy, esta metrópolis gigante, vibrante, llena de contrastes, no fue simplemente planeada y construida, no. Nació más bien de una ola de gente, un movimiento humano masivo que, a mediados del siglo XX, prácticamente redibujó el mapa de la capital del Perú desde cero. Para entender el tamaño de esta transformación, primero tenemos que viajar un poco al pasado, a la ciudad que existía antes. Y el escritor Sebastián Salazar Bondy la describió con esta frase que es durísima. Se refería a una Lima que, por fuera, parecía una postal de armonía virreinal, pero que por dentro escondía unas divisiones sociales enormes. Era una fachada, ¿no? Una fachada para una realidad mucho más tensa y segregada. Y aquí está la gran pregunta que vamos a explorar. ¿Qué pasó? ¿Qué fuerzas hicieron que esa ciudad, en apariencia tan tranquila, se convirtiera en el corazón de un Perú completamente nuevo, un Perú andino que echaba raíces en la costa? La respuesta está en uno de los fenómenos sociales más importantes de nuestra historia. A ver, imaginemos por un momento esa Lima de la primera mitad del siglo XX. A simple vista, era una ciudad que crecía de forma ordenada, casi predecible. El mapa de sus calles era en el fondo el mapa de sus jerarquías sociales. Dime dónde vives y te diré quién eres, así de claro. Pero, ¿cómo funcionaba esa supuesta armonía? Bueno, en realidad era un orden impuesto. El crecimiento estaba bajo control y había una línea directa entre el estatus de una persona y el barrio donde vivía. Los barrios populares, como el Rímac o la Victoria, estaban muy bien delimitados, contenidos. Y todo esto se sostenía sobre una idea, una ideología que, como bien criticaba Salazar Bondy, tapaba la tensión principal, la segregación de la inmensa mayoría india y mestiza del país. Y entonces, a partir de los años 50, todo ese orden tan prolijo empezó a quebrarse. Entramos en la era del desborde popular, un concepto que acuñó el gran antropólogo José Matos Mar para describir una fuerza social que simplemente ya no se podía detener. Esta es la definición clave de todo. Ojo con la palabra que usa Matos Mar, aluviónica. No fue una migración de a poquitos, fue un aluvión, una ola gigante de personas, sobre todo de la Sierra Andina, que llegó a la costa y desbordó literalmente la capacidad de planificación del Estado y la infraestructura de las ciudades. La ciudad ya no podía seguir ignorando la realidad del país. Ahora, ¿qué fue lo que impulsó esta tremenda marea humana? Fueron principalmente dos factores. Por un lado, una fuerza que te expulsaba del campo. La tierra ya no alcanzaba para familias cada vez más grandes. Se rompió un equilibrio de siglos. Y por otro lado, una fuerza que te atraía a la ciudad. La radio, que de pronto estaba en todos lados, empezó a vender el sueño de una vida moderna, con nuevas oportunidades. Era el famoso efecto demostración. Y la velocidad de este cambio fue asombrosa. Solo hay que mirar las cifras. En apenas 20 años, entre 1961 y 1981, el Perú pasó de ser un país donde la mayoría vivía en el campo a uno donde la mayoría vivía en la ciudad. Fue un vuelco demográfico total, una de las transformaciones más rápidas y profundas de nuestra historia, sin duda. Claro, toda esta nueva población necesitaba un lugar para vivir, y como la ciudad formal, la Lima oficial, no se lo ofrecía, los migrantes la construyeron ellos mismos. Así, sobre los desiertos y los cerros que rodeaban la Lima tradicional, empezó a nacer una ciudad completamente nueva. El método inicial fue la acción directa. Ocupaciones de tierra organizadas, muchas veces de noche, de forma clandestina, que tomaban por sorpresa a las autoridades. Ojo, no era un acto de caos, sino una estrategia comunitaria de supervivencia para poder reclamar un pequeño espacio en la gran ciudad. Las condiciones al principio eran increíblemente precarias. Imagínense, las primeras casas eran de esteras y cartón, sin agua, sin luz, sin desagüe. Pero aquí viene lo más importante, la organización. La solidaridad, basada en el paisanaje, o sea, en venir del mismo pueblo o región, fue fundamental. Así nacieron los clubes de provincianos, que no eran solo para recordar la tierra, sino redes de apoyo vitales para sobrevivir y construir comunidad. Y aquí vemos una historia de una resiliencia impresionante. Con el paso del tiempo y un esfuerzo colectivo monumental, esas casitas de estera se convirtieron en casas de ladrillo.
Los pisos de tierra se volvieron de cemento, y a punta de organización y presión, consiguieron los servicios básicos. Lo que empezó llamándose despectivamente barriada, y que el Estado luego llamó con un eufemismo pueblos jóvenes, hoy son distritos enormes y consolidados de la capital. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del cambio, para la década de los 70, la transformación ya era total. Cerca del 40% de toda la población de Lima había nacido fuera de la capital. La ciudad se había reinventado a sí misma para siempre. Pero el cambio no fue solo demográfico o de ladrillos y cemento. Fue sobre todo un cambio cultural profundo. Los migrantes no llegaron a Lima para desaparecer, para asimilarse a la cultura criolla. No, llegaron y la rehicieron, dándole un nuevo rostro no solo a la ciudad, sino a todo el país. Lo que surgió de este encuentro masivo no fue ni puramente andino, ni puramente criollo. Fue algo totalmente nuevo, una cultura híbrida, un mosaico fascinante de tradiciones que se adaptaron, se reinventaron y se mezclaron en la gran olla a presión que era la ciudad. Y es que este es el punto clave. Los migrantes no abandonaron su cultura, la recrearon en la ciudad. Los clubes de provincianos mantuvieron vivos los lazos con la tierra. Las fiestas patronales andinas, con su música y sus danzas, se tomaron las calles de los nuevos barrios. La comida de cada región enriqueció para siempre la gastronomía limeña. Y de toda esta mezcla surgió una nueva identidad chola, que ya no era motivo de vergüenza, sino de orgullo y de empuje. Si miramos hacia atrás, es imposible no ver el tremendo impacto de este periodo. El desborde popular no fue un simple capítulo en la historia de Lima, fue el evento que la definió, que forjó su carácter moderno. Este es, quizás, el legado más importante de todos. La migración hizo pedazos esa ficción de la Arcadia colonial. Obligó a la capital a mirarse al espejo y a reconocer la diversidad del país. La Lima de hoy, con todos sus problemas y sus contradicciones, es una ciudad mucho más real, mucho más representativa del Perú que esa ciudad amurallada y excluyente de mediados de siglo. Y para terminar, les dejo con esta reflexión. Por mucho tiempo se usó la palabra invasión para describir la llegada de los migrantes, una palabra con mucha carga negativa. Pero si lo pensamos, Diane, ¿no fue este proceso, este acto de crear una nueva ciudad y una nueva cultura desde abajo, la verdadera fundación de la Lima que conocemos hoy? Una Lima que, por fin, empezó a parecerse a su país.